Hola hermanos, buenos días, el Señor los bendiga grandemente. Estamos aquí en la casa de oración, nuestro templo Emmanuel, y vamos a tener nuestro estudio número 34 de la escuela dominical. En esta hermosa mañana tenemos un tema muy importante que se titula El mensajero de la reedificación. Es un tema que viene pues a darnos luz acerca de aquellos tiempos, los tiempos de el profeta Ageo, y tenemos algo muy interesante que aprender en esta hermosa mañana. Vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso día, Señor, que nos das la vida, la salud y nos das el tiempo y el espacio para poder iniciar la escuela dominical. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos lleve al entendimiento para poder comprender lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues miren, vamos a empezar a trabajar a través de este profeta Ageo. Este profeta no hay mucha información acerca de él, pero a grandes rasgos podemos decir que él forma parte de un grupo de 3 profetas post-exílicos. Esto quiere decir que estos profetas trabajaron llevando el mensaje de Dios después de que estuvieron 70 años exiliados en Babilonia y posteriormente en Persia. Estos 3 profetas, obviamente Ageo, Zacarías, y 100 años después surgió Malaquías, con el cual se cierra el Antiguo Testamento. Bien, amados hermanos, pero vamos a ir viendo paso a paso a través de nuestra lección. En esta mañana quisiera compartir, por ejemplo, que este profeta fue uno de los 12 profetas menores. ¿Y por qué profetas menores? Pues quizás a lo mejor a veces nos hemos preguntado por qué. Y la razón no es que eran más pequeños que los demás o que tuvieran menos importancia. Pues la razón que se le ha dado a estos profetas menores es porque sus libros son más pequeños que, por ejemplo, el libro de Ezequiel, el de Jeremías, el de Isaías, y aún el de Daniel. Son los llamados profetas mayores, pero que tuvieron realmente más profecía, más mensajes que estos profetas. Este profeta Ageo, realmente su trabajo consiste en poquito más de 3 meses, casi 4. Y en ese tiempo él cumplió realmente con la tarea que le encomendó nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo estos pequeños detalles, pues vamos a iniciar con nuestro tema. Este tema lleva el propósito de hacernos ver que en ese tiempo el pueblo de Dios en alguna manera se relajó y obviamente pues descuidaron la obra de la reedificación del templo. Ya habían construido los muros, ya habían puesto las bases del templo, ya habían puesto el altar, pero faltaba la terminación del templo. Y hubo un promedio de 15 años en los cuales el pueblo pues paró la obra. Ciertamente había muchos problemas, mucha oposición en Jerusalén de aquellos tiempos. Y el trabajo de este profeta precisamente fue eso. Vino a avivar, vino a predicar acerca de lo que se estaba dejando de hacer. Entonces vamos a iniciar nuestro tema, amados hermanos, y vamos a ver que Ageo, por ejemplo, él fue
a avivar el liderazgo de los personajes que ya estaban ahí, como Zorobabel, Esdras y Nehemías, que ya habían construido las murallas, habían reparado los cimientos del templo y el altar. Pero en este tiempo de relajación, el pueblo se había dedicado a reconstruir sus casas, sus negocios, su trabajo en el campo y todo ese tipo de cuestiones personales que ellos tenían. Entonces, vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. Y miren, hermanos, el trabajo inicia precisamente con la exhortación de Ageo. Y esto lo vamos a ir viendo en el primer capítulo, y vamos a ir a la palabra de Dios. Así dice en Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Y de aquí nos pasamos a esta primera leyenda que tenemos. El pueblo decía que no había llegado aún el tiempo. No había llegado aún el tiempo. Y aquí surge una pregunta. ¿De quién son los tiempos? ¿Quién tiene el control de los tiempos y de las cosas? Obviamente nuestro Dios. Por eso dice el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Aquí empieza la exhortación de Ageo, haciéndolos ver que precisamente no tenían tiempo para arreglar la casa del Señor. Pero en cambio, sí era el tiempo, según lo que estaban ellos haciendo, de arreglar sus propias casas, de dejarlas hermosas, bonitas. Entonces dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad. Y pues ciertamente nosotros ahora, en este tiempo actual, estamos congregándonos en una iglesia hermosa, en una iglesia que el Señor nos ha entregado. Y que aunque esta iglesia está pues muy bien atendida, pues todavía tenemos cosas que hacer, hermanos, en nuestra iglesia. Todavía hay cosas que arreglar. Entonces, pues nosotros también debemos meditar, como dice Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sí? Y entonces aquí nos viene la segunda leyenda de nuestro tema: reflexionad acerca de vuestros caminos. Y dice el verso 6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, amados hermanos, de aquí surge nuestra primera pregunta que aquí tenemos. Dios llama ¿a quién? ¿A quién llama a Dios? A su pueblo. Acerca de vuestros caminos. Porque necesitamos estar siempre atentos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la casa del Señor?
Porque cuando nosotros descuidamos un poco o mucho, sucede lo que dice el verso 6. Sembramos mucho y recogemos poco. Comemos y no quedamos satisfechos. Bebemos y igual. No nos saciamos. Vestimos y lo que traemos no es suficiente, no nos calienta. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y esto significa que a veces cuando descuidamos las cosas del Señor, pues se va a reflejar en nuestras vidas, se va a reflejar en nuestro hogar, en nuestra familia, y va a ser insuficiente porque estamos dejando de lado lo que es primero. Lo primero es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros hacemos esto, pues bueno, entonces va a haber bendición. Y luego pasamos a la siguiente pregunta que está aquí mismo. ¿Cuál es el resultado de esta acción? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros le respondemos a Dios? Bueno, entonces nos ponemos manos a la obra, como dice aquí la tercera leyenda, y dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Cuando Dios da una orden, hermanos, obviamente estamos viendo que en aquel tiempo, pues la materia prima que se necesitaba era precisamente ir a traer madera, la necesaria para la reedificación, como fue al principio. Al principio, fueron a traer inclusive madera hasta los montes del Líbano, lejos, en barco. Tuvieron que traer toda esa mercancía necesaria para edificar el primer templo. Pero aquí en este tiempo, pues quizás el tiempo que había estado todo ese territorio no habitado al 100%, quizás había suficiente madera en los bosques, hermanos, y había que ir a traerla, como hicieron al principio. Tal vez esto tenemos que entenderlo, porque aquí a lo mejor en nuestro templo, pues ya necesitamos otras cosas. Quizás necesitamos un mejor sonido, quizás necesitamos material para mantenimiento de nuestro hermoso templo, y así nosotros tenemos que ir haciendo esa transculturización. La gente esperaba grandes bendiciones de Dios al llegar a Jerusalén, pero habían recibido pocas. Les parece que lo poco que tienen ya no es suficiente, desaparece como un soplo, como lo menciona aquí el verso 6. La causa es la codicia, han dejado al lado la casa de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender como estas personas de este tiempo que marca Ageo, pues les había parecido quizás a lo mejor un poquito más dedicarse a habitar de una manera mejor en sus casas que quizás estaban construyendo. Pero al hacer esto, quizás debieron también haber hecho algo para el templo. Y estamos viendo que 15 años es demasiado tiempo, lo cual ellos se relajaron. Y aquí dice que la causa es su codicia de tener primeramente sus casas bien hechas, hermanos. Por eso, en este tiempo de manos a la obra, dice Ageo: el mensaje es oído por Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote de aquellos tiempos, y todo el remanente del pueblo, o sea, los que habían regresado del exilio. Ellos reconocen que es palabra de Dios y tienen miedo frente a él y saben que esta palabra es cierta. Y aquí estamos viendo, hermanos, que aún el gobernador y el sumo sacerdote pues también estaban tranquilos. Estamos tranquilos, y
a través de esto, entonces, empezamos a entender realmente la obra de Ageo, de este profeta, que realmente este fue su gran trabajo: llegar y exhortar al pueblo, exhortar al gobernador y al sumo sacerdote. Y hermanos, a veces nosotros no sé cómo podemos llevar nuestra relación, nuestro ministerio que el Señor nos ha dado. Y una cosa es cierta que debemos de entender. En primer lugar, que todos los que estamos dentro de la iglesia somos importantes. Todos somos importantes. Y Dios ve con buenos ojos el trabajo de todos. O sea, que este profeta no era menos importante, por ejemplo, que Zacarías, o que Jeremías, o que Isaías. Y si podemos nosotros entender esto, podríamos entender que aún en este tiempo, todos los que conformamos la iglesia de Emmanuel somos importantes, hermanos. Y su contribución es importante, aunque a veces no se refleje, porque a veces su contribución es compartir de los bienes que Dios le da. Otros es trabajar en el área de la enseñanza, otros trabajar en el área del servicio, y otros quizás les toque orar nada más, orar por la iglesia, orar por el pastor, orar porque todas las cosas vayan funcionando, y sobre todo podemos también orar por nuestra ciudad, orar por nuestros gobernantes, para que estemos en un lugar donde habitamos, donde vivimos, donde convivimos de una manera correcta. Por eso es importante aquí el trabajo de Ageo, porque aquí ahora estamos viendo que está despertando el espíritu de Ageo. Y mire, dice el verso 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Esto también fue trabajo de Ageo, y sucedió. Porque si Dios manda algo a su siervo, también le da la autoridad, también le da el poder para hacer las cosas. ¿Y qué sucedió? Dice en el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová, que es nuestra cuarta leyenda. Yo estoy con vosotros. Y es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos haciendo las cosas como Dios lo manda, a través de su palabra y a través de sus siervos que envían por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, entonces, cuando nosotros estamos entendiendo todo esto, Dios está con nosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto sucede, mis hermanos, cuando el Señor pone a las personas
correcta a exhortar al pueblo. Cuando Dios, a través de su palabra, nos recuerda que está con nosotros y que si nosotros ponemos la parte que corresponde, Él va a poner lo que falta. Va a poner en nuestro espíritu ese deseo de hacer las cosas, hermanos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta acción? Que el pueblo se pone manos a la obra. ¿Y cuál sería el resultado de nuestra lección que estamos viendo el día de hoy? Pues obviamente que tendría que haber un avivamiento aquí en Emmanuel. Tendríamos que sentir realmente que estamos trabajando cada quien en el espacio que Dios puso a cada hermano, a cada ministro, a cada integrante de la iglesia Emmanuel. ¿Sí? Dios despierta el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y del sumo sacerdote, pero dice que también del resto del pueblo. Aquí podríamos entender que el Espíritu de Dios está sobre nuestro pastor, sobre nuestros diáconos, sobre nuestros hermanos maestros, pero también con los demás hermanos que están sirviendo dentro de la casa del Señor. De una manera correcta. Entonces dice verso 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí Ageo obviamente está haciendo una comparación en cuanto al templo en los tiempos de Salomón, que como bien sabemos a través de la palabra era un templo majestuoso, un templo que quizás no había comparación con la hermosura de ese templo, y ahora pues están viendo que no es lo mismo, al menos en el aspecto. En el verso 2:4, en el capítulo 2, el verso 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente nos vuelve a repetir la misma leyenda, yo estoy con vosotros. Y ahorita podemos ver, hermanos, que aquí estamos trabajando de una manera excelente en estos tiempos, en esta segunda etapa, en este regreso a nuestro templo de Emmanuel. Y ustedes recordarán cómo era nuestro templo anteriormente. Pues es muy similar al templo que tenemos ahora. Pero en aquel tiempo estaba en una comunión excelente. Teníamos un templo rebosando. Teníamos una congregación trabajadora que en aquel tiempo teníamos 9 misiones. Y sobre todo podemos ver en la historia de Emmanuel cuántos templos o cuántas iglesias han salido del trabajo de este templo. Y quizás pudiéramos ver, pues no es lo mismo lo que hoy tenemos con lo que teníamos anteriormente, que es ahorita lo que está diciendo Ageo. Quien ha quedado entre vosotros y haya visto esta casa en su gloria primera, ¿y cómo la veis ahora? Entonces la pregunta, hermanos, ¿cómo ven ustedes su iglesia ahora? ¿Cómo la ven ahora? No sé si tengan su cuadernito, hermanos, pero en la primera pregunta, que es esta que está en el pizarrón, ya salieron las respuestas. En el segundo dice,
¿cuál será el resultado de esta acción? Yo le pregunto, ¿cuál sería el resultado si nosotros redoblamos nuestros esfuerzos y ponemos manos a la obra? Pues veríamos la obra terminada, y dice el verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Obviamente aquí está profetizando la llegada del Señor Jesucristo. Y llegó, 520 años después, llegó a esa casa nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ha llegado aquí a Emmanuel. Aquí está el Espíritu del Señor. El Espíritu que nos redarguye, que nos pone a trabajar. Y que también nos promete que está con nosotros, amados hermanos. Dice la pregunta número 3, como resultado de la labor profética de Ageo, los líderes y los demás miembros del pueblo, ¿qué hicieron, hermanos? Se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar. Y entonces se pudo complementar la obra del templo de Jehová de los ejércitos. Aquí nosotros podemos ver que tenemos una historia hermosa en nuestra iglesia, que ciertamente nuestra iglesia está terminada, pero falta otro trabajo importante que tenemos que hacer, amados hermanos, hacer la obra para lo cual nos llamó el Señor. Dice el verso 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que todos los recursos vienen de Dios. Todos los recursos vienen de Dios. Y que nosotros igual no tendríamos por qué tener un saco roto, a tener la insatisfacción por no tener lo que necesitamos en nuestro hogar. Y quizás tener mejores ropas, mejores accesorios para nuestro hogar. Dios puede darnos todo eso, porque aquí hay una profecía acerca de la gloria postrera de esta casa será mayor. Obviamente aquí ya nos remontaríamos al templo en el cual estaremos eternamente, pero ahora nosotros podemos sentir la gloria de Dios en este lugar, en este templo, y tener paz, así lo está prometiendo el Señor. Pero mire, de aquí pasamos a la pregunta número 4. Cuando dejaron de nuevo la obra, el profeta usa 3 imperativos para llamar al pueblo de nuevo a la obra. Vamos a ver aquí el verso 4 del capítulo 2. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Surge la primera. Dice Jehová, esfuérzate. 2 veces. También a Josué, sumo sacerdote. Cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Hermanos, Dios nos llama a través de esta pregunta a que nos esforcemos.
pongamos un poquito más de empeño en agradar al Señor. Que nuestro ánimo esté arriba. Que tengamos esa actitud que Dios espera de nosotros. Que no lo hagamos por cumplir. Que no sea una monotonía, una rutina, sino que vengamos con ese ánimo a la casa de Dios. Que nos esforcemos y trabajemos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así dice los 3 imperativos: esfuérzate, trabaja, cobra ánimo. Nosotros podemos hacer todas estas cosas, hermanos. Y aquí en la pregunta número 5 surge una pregunta. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Cuando nosotros tengamos esa actitud, así como este pueblo al cual le predicó Ageo y logró ponerlo a trabajar y a terminar la obra de Dios, pues así Dios estará con nosotros, hermanos, en medio de nuestro trabajo. Tenemos que entender, amados hermanos, que realmente es importante el trabajo que Dios nos pone a hacer. Este mensaje, oído por Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y por todo el pueblo, ellos reconocieron que esto que estaban recibiendo realmente era palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros: ¿reconocemos que este tema que Dios está poniendo frente a nosotros a través de esta clase es palabra de Dios, hermanos? Bueno, si es así, entonces debemos de tomar conciencia y debemos de tomar realmente ese reto para seguir trabajando con más ánimo en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Porque Él va a estar en medio de nosotros. En el trabajo no nos va a dejar solos, hermanos. La conciencia de Dios está llena de ese deseo de ver a su pueblo trabajar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios esté en el templo. Esa gloria que realmente habla de Dios, esa gloria que la gente puede ver, como nosotros como pueblo unido estamos obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios, así como llama a estos líderes, Zorobabel y a Josué, pues hoy está llamando a todo el liderazgo de esta iglesia, a todo el liderazgo, que cobramos ánimo de alguna manera, y cada quien en su trabajo, cada quien en su ministerio, haga lo que tenga que hacer con ese gozo, amados hermanos. Y aquí hay una promesa en el versículo 9, que la gloria de este templo será mayor que la gloria que tuvimos en la primera etapa de Emanuel. Y que habrá paz, hermanos. Una paz que obviamente no tiene que ver nada con la ausencia de la guerra o con la guerra, sino que con un estado de bienestar y armonía que va a ser parte de todos los que formamos parte de. Así que Dios nos llama a reflexionar en cuanto a nuestras acciones y actitudes presentes y aún las pasadas, aunque las pasadas, pues eso ya pasó. No podemos hacer nada en ello, excepto pedirle perdón a Dios. Entonces, una vez que hemos reflexionado
Dejemos la excusa, hermano, de que no tenemos tiempo. Como este pueblo que tenía esa excusa, no ha llegado el tiempo aún. El tiempo es del Señor. Y el tiempo el Señor lo manifiesta y nos hace saber. Y el día de hoy nos está haciendo saber que es el tiempo que nosotros nos activemos, que nosotros tomemos nuestra responsabilidad. ¿Sí? Dios no tiene límites, sin embargo podemos evitar la bendición de Dios si no hacemos lo que Dios quiere. Así que tenemos que esforzarnos para tener un templo hermoso, no nomás de vista, no nomás en cuestión de la estructura arquitectónica, sino un templo hermoso en calidad, hermanos, bien cuidado, donde nosotros podamos adorar, así como dice el Señor Jesús en Juan 4, en espíritu y en verdad. Necesitamos adorar a Dios a través de ese deseo de agradar, de compartir de la bendición que Dios nos da cada día. Ciertamente debemos de esforzarnos quizás porque a veces los tiempos son complicados, con nuestras tareas, con inclusive nuestros descansos, pero todo Dios lo retribuye, amados hermanos. Por eso necesitamos nosotros entender en esta lección, en primer lugar, que el tiempo ha llegado. El tiempo es ahora, hermanos, para ponernos manos a la obra, reflexionando nuestros caminos y recordando que Dios está con nosotros. Si hemos entendido esto, hermanos, pues quiera Dios que lo podamos poner a partir de hoy en las manos del Señor. Empecemos a orar porque eso suceda y que todo lo que viene aquí en delante será mejor hasta el día de hoy. Hermanos, pues les invito a que oremos y que reflexionemos en todas esas cosas que el profeta Ageo nos ha mostrado el día de hoy. Un profeta que solamente profetizó menos de 4 meses, pero que su trabajo quedó para la eternidad. Porque Mateo dice que todo pasará, mas la palabra de Dios no, siempre estará. Su palabra estará siempre. Así que oremos, hermanos. Le damos gracias, Padre Santo, en esta hermosa mañana, porque nos has permitido tener este tiempo, Padre, para escudriñar la palabra que has dado a Ageo, Señor, y que ahora nos la das a la iglesia de Manuel. Rogamos que bendigas a nuestros hermanos en sus ministerios, bendigas a nuestro pastor, pero también te pedimos por toda la congregación, Señor, porque toda la congregación es importante, porque tú la has traído aquí, Padre, con un propósito. Rogamos que cada uno de nosotros nos dé la oportunidad de contribuir para que la gloria de tu nombre sea parte de la hermosura de esta iglesia. En Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén.